Bienvenidos todos. Continuamos esta mañana con la serie acerca del amor. Y pues cada vez que nos referimos al amor, la pregunta es, ¿el amor todo lo puede? Y concluimos básicamente hace 8 días, en la primera charla, sacamos varias conclusiones y quiero por lo menos retomar 2 o 3 esta mañana que fueron muy claves. Y ustedes la tienen en sus boletines y también va a aparecer acá al frente. ¿Listo? Entonces, la primera conclusión a la que llegamos hace 8 días es que la Biblia como tal no define el término amor, sino que se enfoca en dar una descripción del mismo. Es decir, no lo define en términos de palabras, sino de acciones. Cuando nosotros miramos, incluso cuando el autor de Hebreos escribe su carta, que la mayoría de personas la atribuyen a que Pablo es el autor, pero si damos por hecho que es Pablo, ¿cómo define la fe? Es pues la certeza, ¿cierto? Y tiene una definición en términos. Pero cuando Pablo describe o trata de describir el amor, es diferente, ¿cierto? Sino que más bien empieza a dar las características del amor. ¿Por qué? Porque finalmente el amor no son palabras, ¿cierto? El amor son acciones y eso lo vimos el domingo pasado. La segunda conclusión a la que llegamos es la razón por la que eso ocurre, ¿cierto? Y la razón por la que eso ocurre es porque en el griego la raíz para la palabra amor es un verbo y es la misma palabra que se usa para amar. Es exactamente la misma. Es por eso que decimos que amar y amor es una acción. Y por eso cuando Pablo quiere describir qué es el amor, dice el amor es bondadoso, ¿sí? El amor es paciente, el amor todo lo espera. Nos está dando una descripción a través de acciones que son propias del amor. Entonces, por eso decimos lo que decimos. Si quieres amar, actúa. Trata de manifestar tu amor a través de cada una de las pautas que nos da el capítulo 13 de Primera de Corintios. Entonces el amor no es un sustantivo, es un verbo. Y en eso tenía razón lo que decía Ricardo Arjona en la canción, ¿cierto? El músico, filósofo y poeta guatemalteco. Jesús es verbo, no sustantivo, ¿cierto? De hecho, si nosotros queremos encontrar una persona que cumplió cada uno y que manifestó a través de su vida cada uno de los aspectos del amor, en el capítulo de Corintios 13, automáticamente nos envía a Jesús. Cuando uno mira a Jesús a través de los evangelios, uno fácilmente puede ver que Él cumplió cada una de esas cosas. Él fue paciente, fue amoroso, perdonó, hizo todo lo que nosotros debiéramos hacer si es que queremos en realidad amar. Y la Biblia dice que Dios es amor, ¿cierto? Y si Jesús es Dios, entonces Jesús es amor, ¿cierto? Así que nadie reflejó esto mejor en su vida que el mismo Jesús. Y si nosotros somos llamados a imitar a Jesús, entonces deberíamos comenzar a preocuparnos por aplicar y por vivir estas verdades. Echemos un vistazo a lo que da título a la charla esta mañana. Vamos a 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 3. Si ustedes no tienen su Biblia física, que es genial que la tengan, pero si no la tienen, van a tener los textos acá. Y algo que les pedí hace poco es que a veces usamos la Biblia en nuestro celular, ¿cierto? Pero si ustedes son como yo, también tienen la aplicación del WhatsApp, del Messenger, y a veces simplemente nos despistamos. Así que si es por la Biblia, no se preocupen, va a aparecer acá. Y los textos están en los boletines que ustedes recibieron. Todos los textos que vamos a estar usando están en sus boletines para que después puedan llegar a casa y confirmar que les estamos diciendo la verdad. A veces me equivoco y a veces la secretaria mete el dedo mal. Entonces, puede que me equivoque. ¿Listo? Dice el versículo 1, capítulo 13 de 1 Corintios, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido.
Mi padre decía que había una tremenda diferencia entre la música y el sonsonete. Detestaba la música moderna porque él decía que era puro sonsonete. Y es lo que Pablo está diciendo, ¿cierto? Si ustedes quieren dar una melodía, pero no tienen amor, olvídense. No hay armonía, no hay absolutamente nada en eso. Versículo 2 dice, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. ¿Notan lo que Pablo está diciendo? Fácilmente uno pudiera ver esas cosas en alguna persona y uno hubiese dicho, wow, quiero ser como esa persona es magnífica, ese líder, ese pastor, en fin. Pero ¿notan que todas esas cosas se pueden hacer y aún se pueden lograr con la motivación incorrecta? Se pueden hacer todas esas cosas sin no tener la motivación correcta, que es el amor. Y el versículo 3 dice, si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El título de la charla esta mañana es la prominencia del amor. ¿Y por qué la prominencia del amor? Porque el amor está sobre todo, según lo que estamos leyendo. Que falte todo, pero que no falte el amor. El amor debe estar sobre todo y ser la motivación suprema de cualquier acción que nosotros tengamos en el mundo. Es el bien común de la humanidad. ¿Por qué? Porque como vimos en la primera charla, el amor es una necesidad. El amor es una necesidad en el mundo, para ti y para mí. Alguien dijo que la debilidad de todo ser humano era sentirse amado. Y eso es verdad. De una u otra forma todos reclamamos ese amor. Y Pablo nos está dando unas pautas bien interesantes aquí. Entonces, echemos un vistazo a lo que debiéramos hacer si es que queremos amar. Versículo 4 dice, el amor es paciente, es bondadoso. Y hay un punto ahí, ¿cierto? Y luego nos dice, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Hoy vamos a estar analizando los dos primeros aspectos. El amor es paciente, es bondadoso. Dentro de 8 días, a propósito, vamos a tener un predicador invitado, así que no lo pierdan. No porque tenemos un predicador invitado, sino porque no queremos que pierdan el hilo. Pero sí es una motivación, ¿sí? Él básicamente, la persona que va a venir, va a estar tratando de aplicar todos esos conceptos a la relación de pareja, al matrimonio, a cómo debiera ser a la luz de la Biblia la vida en pareja, basado en estos principios. Entonces, una invitación para que no falten el próximo domingo. ¿Listo? ¿Notan ustedes lo que encabeza la lista? ¿Por dónde empieza Pablo diciendo que es el amor? Paciente, ¿cierto? ¿Saben? Eso no es una lista de términos puestos al azar. No es que Pablo dijo, bueno, el amor es esto. No. Si nosotros analizamos cada término, existe una correlación entre ellos. No es algo que fue puesto al azar, es algo que fue puesto en un orden específico. Y no es casualidad que empieza con la paciencia. Paciencia, un ingrediente vital en cada una de las otras manifestaciones. Si tú quieres lograr todo lo demás, necesitas ser paciente. ¿Saben? No es algo que es fortuito, es algo que lleva un proceso, alimentar hábitos. Entonces, necesitamos comenzar por ser pacientes. Es una buena forma de comenzar. Y el primer punto en sus boletines tiene que ver con eso. Paciencia, que básicamente cuando nos referimos a paciencia o cuando la Biblia se refiere a la paciencia, se refiere a ser largos de ánimo. Paciencia, ánimo largo. ¿Cuántos de ustedes tienen un ánimo largo, un ánimo que da y que se estira, que es elástico? Y que entre más le piden, más da? No somos muy pacientes, ¿cierto? Entonces empezamos a notar que es importante comenzar de esa manera, comenzar
por la paciencia. Ahora, pongámosle en contexto. ¿En qué situaciones ustedes necesitan ser pacientes cada día? ¿Qué situaciones cada día merecen o demandan paciencia de nosotros? Todo el día, ¿cierto? Ok. Yo solamente necesito paciencia 2 veces al día. Mientras está la luz del sol y cuando se va la luz del sol y llega la noche. ¿Les cuesta la paciencia en el tráfico, cierto? Tal vez esperando una promoción en el trabajo, ¿cierto? Les ha costado ser pacientes. Tuve amigos que renunciaron aun cuando tenían la oportunidad de aspirar a un cargo mejor, pero la paciencia, la impaciencia no les ayudó. Nos cuesta ser pacientes, ¿cierto? Pero ¿saben? Las situaciones ponen a prueba nuestra paciencia. Pero ustedes han notado cómo las situaciones, o mejor, cuando estamos en una situación difícil, cómo esa condición puede llevarnos a estar muy mal con las personas. Mira, uno puede haber tenido un día difícil de trabajo y aún poder soportarlo. ¿Podemos pelear con una máquina? Sí, podemos golpearla, podemos tratarla fuerte, podemos pelear con una máquina. Pero la cosa puede ser peor aún. Podemos terminar un día difícil, cansados, que tomar un servicio de transporte nos lleve 40 minutos y eso aún podemos soportarlo. Pero ¿saben cuándo la cosa se pone peor? Cuando llegamos a casa y encontramos a alguien con quien sí pelear. ¿Ustedes son de los que llevan a veces problemas a casa, trabajo a casa? Eso pasa. Lo que estoy tratando de decir es que con todo lo difícil que pueda ser lidiar con las situaciones, es mucho más difícil luchar con las personas. ¿Sí o no? ¿O solo me pasa a mí? De hecho, casi en cada situación difícil hay una persona comprometida. ¿Sí o no? ¿Saben qué me parece interesante? Que cuando Pablo habla de la paciencia en ese contexto, se está refiriendo específicamente a la paciencia que uno debiera tenerle a las personas, no a las cosas ni a las situaciones. Cuando Santiago habla en su libro, en la carta de Santiago, él dice, os ruego que tengáis por sumo gozo cuando ¿qué? Cuando os halléis en diversas pruebas, en diversas situaciones, sabiendo que la prueba de vuestro gozo produce ¿qué? Paciencia. Santiago se está refiriendo a tener la paciencia en medio de una situación, en medio de un trabajo que es difícil, en medio del tráfico que es difícil, en medio de una sociedad que es difícil. Pero cuando Pablo está escribiendo acá que el amor es paciente, lo está canalizando directamente hacia la persona. O sea, necesitamos ser pacientes. ¿Con quiénes? ¿O con qué? Con las personas. ¿Eso es un poco más difícil? Es mucho, mucho más difícil. Como lo mencioné, hay situaciones que uno, aprende incluso a sortear, pero aprender a sortear a una persona es mucho, mucho más complicado. Yo perdí mis apuntes. Paciencia. ¿Creen que yo necesito eso? Bien decimos que si no tenemos con quién pelear, no peleamos. Pero cada vez que tenemos un semejante, queremos pelear. Yo no peleaba tanto en casa hasta cuando me casé. La lavadora no me llevaba la corriente. Ella hacía caso omiso. Pero ahora me he dado cuenta que es más común discutir. ¿Saben? La palabra paciencia es igual o viene de la palabra griega macrotomía. Y
y la cual es usada para definir la paciencia que se debe tener con las personas. Es decir, necesitamos ser largos de ánimo con las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? Frecuentemente, ¿con quién o con qué personas es con las que más peleamos? Son con las que más cerca están, ¿cierto? Con las que menos debiéramos pelear, pero tiene sentido, porque si paso mucho tiempo con una persona, pues así es el margen de discutir y que tengamos ese tipo de roces con esa persona, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros comencemos a manejar macrotomía, ¿sí? Necesitamos empezar a ejercitar la paciencia con las personas. Ellas necesitan de nuestra paciencia. Entonces, por difícil que parezca tratar con una situación, es mucho más difícil tratar con una persona. Y estoy casi seguro que ustedes tienen tal vez, o en ese mismo momento, están pensando en una persona con la cual es difícil tener paciencia. ¿Sí o no? ¿Tienen una lista? ¿Sí? ¿Tienen alguien en mente? Ok. Más de una persona, tal vez. ¿Saben? Eso no es malo. Eso me parece muy, muy, muy bueno. Porque si eso está pasando por su mente, significa que esta charla puede tener un fruto. Si eso no pasara en nuestras vidas, tal vez esto sería caso perdido. Pero qué bueno que nosotros tenemos una lista, porque como hemos hablado en esta serie acerca del amor, el amor es acción. Entonces, qué bueno que nosotros tenemos personas a las cuales podemos empezar a manifestar este tipo de principio, ¿cierto? Entonces me parece genial que tú tengas una lista, porque significa que vas a poder bajar esta charla de tu mente al corazón, que no va a ser simplemente algo que es teórico, sino que vas a poder llevarlo a la práctica. Entonces, los felicito si tienen una lista. Ahora necesitan empezar a transformar esa lista. Mira, en el Nuevo Testamento, ese es uno de los términos que más se usa y no es casualidad. ¿Y saben por qué no es casualidad? Primero, porque nos cuesta ser tolerantes con los demás, ¿cierto? Pero en segundo lugar, especialmente tratándose de la iglesia en Corinto, ¿saben por qué es difícil? Porque muchas de las personas que conformaban la iglesia en Corinto habían adoptado mucha de la cultura griega. Y si un pensamiento caracterizaba a los griegos, era la virtud de cobrar venganza. Para los griegos, el valor consistía en la capacidad de no pasar por alto la ofensa. El valor de un hombre consistía en que si le hacían daño, él devolvía exactamente lo mismo y si podía devolver un poquito más, lo iba a hacer. Ahora, eso no es solamente para ellos. A nosotros nos puede pasar exactamente igual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se trata de decirle a la persona lo que quería decirle, sino de hacerla sentir mal, y entre más mal la haga sentir, entonces mejor me voy a sentir yo. Eso era un alto valor para los griegos. Y cuando las personas de Corinto empezaron a conocer de Cristo, pues obviamente venían con ese pensamiento. Entonces Pablo empieza a enseñarles un concepto diferente, empieza a cambiarles ese chip. Empieza a decirle, mira, ustedes están acostumbrados a esto, pero ¿saben? No hay virtud en eso. La virtud realmente está en pasar por alto la ofensa. Y eso no es fácil. No es nada fácil. Porque estoy seguro que en el mejor de los casos, usted y yo queremos devolver exactamente igual. Y digo en el menor de los casos porque es cuando mejor pensamos. Porque cada vez que tenemos la oportunidad de dar un poquitico más de lo que hemos recibido, cuando se trata de dolor, vamos a aprovechar y vamos a hacerlo. Entonces, pasar por alto la ofensa era un símbolo de cobardía antes que de valor. Y muchas personas pensamos aún exactamente lo mismo.
¿Recuerdan lo que dijo C.S. Lewis? Si tú quieres proteger tu corazón del daño, no ames a nada, no ames a nadie. Porque cada vez que usted y yo decidimos amar, nos ponemos en una situación vulnerable. Y eso es bíblico, y es verdad. Si decidimos abrir nuestro corazón, somos vulnerables. Y ninguno de nosotros quiere ser vulnerable. ¿Sí o no? No. Ninguno de nosotros quiere estar en una situación de riesgo. No queremos hacerlo. Entonces, al menos que dejemos de verlo de esa manera, nosotros vamos a aprender a tener paciencia. Al menos que nosotros aprendamos a verlo como una verdadera virtud, vamos a querer abrazarlo. De otra manera, no vamos a querer hacerlo. Y hay varios ejemplos de eso en la Biblia. El primero lo vemos en Lucas 23, 33 y 34. Hay muchos, pero he querido resaltar algunos. El versículo 33 de Lucas 23 dice: cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiese pasado si Jesús opta por pagar con la misma moneda? ¿Qué hubiese ocurrido? Pero era Jesús, ¿cierto? A él le quedaba más fácil. A veces pensamos eso, ¿cierto? A veces pensamos que eso es un caso muy aislado de nosotros y que nosotros no podemos llegar a hacer lo mismo, porque es que Él era Jesús, Él era Dios, entonces que eso no aplica para nosotros. ¿Cómo es que aún en la condición en la que Él estaba pudo implorar por el perdón para sus enemigos, para las personas que le hacían daño, antes que pensar en algo malo para ellos? Un poco más adelante, en Hechos capítulo 7, versículos 59 al 60, vemos un caso más cercano. Como todos, la mayoría de nosotros hemos escuchado, Esteban fue el primer mártir de la iglesia, la primera persona que murió por proclamar el evangelio. Y noten lo que estaba pasando con Esteban aquí en el relato. Dice, mientras lo apedreaban, Esteban, ¿qué hacía? Oraba. Padre, haz que paguen y ya, antes que abandone aquí, porque es que quiero ver cómo es que les va. Dice que él oraba, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo dicho esto, murió. ¿Quién era Esteban? Un hombre como usted y como yo. Un hombre que había conocido el perdón de Jesús y dijo, yo quiero seguir tus pasos. No sé si, creo que Hilson no existía en ese entonces. Imagino que lo dijo de otra manera. Pero dijo, yo quiero seguir tus pasos. Quiero imitar lo que tú hiciste. El amor que me has dado, yo quiero darlo a otros. Quiero ser paciente. Así que por favor, antes de que mis enemigos reciban un castigo por eso, yo quiero que los perdones. Es fuerte, ¿cierto? Es un poco difícil. Hace poco subí a un taxi y wow, ese señor tenía muchas historias, como de vaqueros. Por un momento, la verdad, llegué a pensar que Bruce Lee había resucitado y había encarnado en alguien que ahora conducía. Pero ¿saben qué me pareció interesante? Este señor estaba tremendamente orgulloso de sus hazañas callejeras, ¿sí? De hecho, me dijo que cargaba debajo del asiento de su vehículo una especie de arma que él mismo había construido y que solamente con el hecho de mostrarla alguien ya sabían que él iba en serio. Y me contó, bueno, fue un viaje largo, así que me contó muchas historias, pero todas en las que él no se dejaba de nadie.
Y en serio, estaba muy, muy orgulloso. Yo creo que él me las contó porque pensó que yo no le iba a pagar la carrera. Entonces quería estar seguro de que yo iba a estar con mucho miedo antes de querer hacer algo así. Pero en serio, estaba muy, muy orgulloso de que no se dejaba de nadie. ¿Ustedes conocen personas así? Que se sienten orgullosas porque le puse los puntos sobre las íes. Bueno, pues la paciencia nos dice que eso es importante, pero que debe haber un equilibrio también. En otra de sus cartas, Pablo nos dice cómo debiera ser un buen creyente o qué debiera caracterizar a un buen creyente. En Efesios capítulo 4, versículo 2, noten lo que dice Pablo. Siempre humildes. ¿Cuándo? Cuando nos enfrentamos a alguien menor que nosotros o cuando nos sentimos más pequeños que alguien. No, dice siempre, siempre humildes. No importa en qué situación estés, no importa delante de quién estés. Porque si somos honestos, hay situaciones en las que decimos, bueno, pues, ¿quién soy yo? ¿Cierto? Entonces, acá toca manejar el perfil bajo. Pero tal vez hay otros escenarios en los que, bueno, uno puede sentirse un poco más libre. Pero Pablo dice, siempre humildes. Siempre, en cualquier escenario en el que estemos. Siempre humildes y ¿qué? Amables. Wow, eso hace bien todo el tiempo. Una persona amable tiene mucho potencial. Siempre humildes, amables y ¿qué dice? Otra vez. Pacientes, tolerantes unos con otros, ¿en qué? En amor. No hay otra manera de hacerlo que no sea el amor. ¿Pueden ustedes imaginar el mundo donde todos aplicáramos esto? Donde antes de desquitarnos con la persona, respiráramos profundo y dijéramos, bueno, esto no es fácil, pero hay que ser pacientes porque esto va a dar fruto. Y es aquí cuando decimos que el amor todo lo puede. Si no existe la capacidad de amar, vamos a seguirnos destruyendo literalmente como lo estamos haciendo y como lo vemos. El mundo, nosotros somos nuestro peor enemigo. Nosotros mismos nos destruimos. ¿Recuerdan que mencioné al principio que esos dos términos tienen una correlación importante? No es que uno está ahí, entonces después dijo Pablo, bueno, creo que el amor también es esto, pongámoslo ahí. No, tienen algo que los une y es la bondad, ¿cierto? Sí, el amor es paciente, es bondadoso. Punto número 2, bondad. Y bondad tiene que ver con la capacidad o la cualidad de ser útil. A veces, eso me parece tal vez un ejemplo, no sé si, ojalá espero sea acertado. ¿Alguna vez ustedes han tratado de hacer algo por alguien y sin embargo esa persona dice, pero es que yo no quería eso? ¿Sí? Y uno dice, pero lo hice con tanto amor, me sacrifiqué, es más, lo que tú me estabas pidiendo era algo tan pequeño que yo dije, no, quiero ir más allá, quiero hacer algo mucho más grande. Pero la persona dice, sí, eso puede ser muy bonito, puede ser muy grande, pero es que yo quería esto o necesitaba esto otro. ¿Sí les ha pasado? Pasa, es normal. ¿Saben por qué? Porque el amor, la bondad, es la cualidad de ser útil. A veces no es de hacer lo que para mí significa amor, sino para lo que la persona necesita en su momento. Eso es bondad. Y por eso dice, el amor es paciente y luego es bondadoso. Ahora, quiero que miremos cómo funcionan esos dos términos juntos en un mismo contexto. Por un lado, la paciencia soporta la ofensa. Es decir, por un lado, la paciencia nos da la capacidad de aguantar 1, 2, 3, 70 veces 7, ¿sí? De recibir un golpe en una mejilla,
poner la otra, y como solo tenemos dos, la tercera no aplica. Pero la paciencia tiene eso, ¿sí? Nos lleva a soportar la ofensa, a soportar y abrazar incluso la diferencia. Cuando hablamos de personas, estamos hablando de personas que son diferentes a nosotros, que a veces no van al mismo ritmo y que demandan paciencia de nosotros. Y la paciencia tiene esa característica. Nos da la capacidad de aguantar a esa persona. Pero ¿saben qué es interesante? Que aun cuando tenemos paciencia, no es suficiente. Yo puedo soportar a una persona tal vez muchas veces, tal vez todo el tiempo. Pero lo que Pablo dice es, no basta con ser paciente. Necesitas ser bondadoso. ¿Y qué es la bondad? Ser útil. ¿Cómo van las dos cosas entonces? La paciencia soporta la ofensa, hace que uno reciba y aguante de una u otra forma las heridas de otros, pero la bondad hace que uno les devuelva cosas buenas. Si hemos logrado soportar a una persona, eso ya es bueno, pero es pasivo. Es decir, muchos de nosotros asumimos la posición del chico cuando éramos adolescentes que nos decían algo, soy de caucho, me rebota, ¿cierto? Me resbala, no me afecta, y está bien. No estoy diciendo que eso es malo, pero aún eso nos lleva o nos coloca en una situación que es indiferente, ¿sí o no? Sí. A veces decimos, ya lo conozco, ya sé que es así, no me importa. Y bueno, tal vez eso sea un buen primer paso. Pero no es solo ser paciente, es ser paciente y bondadoso. Es aguantar a esa persona y poner la pauta, tal vez para transformar o para ayudar a esa persona a transformar eso que está haciendo mal. ¿Cómo vemos eso en la Biblia? Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 7, dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Muchos de nosotros estamos esperando, incluso somos indiferentes. Pero si de repente alguien nos hace algo bueno, de hecho nos sentimos comprometidos. ¿Sí o no? Sí. Pero lo que Jesús está diciendo es, si los demás te hacen algo bueno, ve y hazles algo bueno. No. Lo que Él está diciendo es, lo que tú quieres recibir en tu vida, ve y dalo a otros. ¿Saben quiénes somos los responsables de colocar el estándar y la pauta? Nosotros como hijos de Dios. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de colocar la pauta en un mundo que tanto lo necesita. Básicamente lo que está diciendo Jesús es, ¿ustedes quieren cosas buenas en su vida? ¿Ustedes quieren recibir paciencia? ¿Quieren recibir bondad? Entonces, vayan, denla, den el primer paso. Ustedes necesitan colocar la medida. No esperen que otros actúen para luego tener una motivación. No, vayan y háganlo. En Efesios capítulo 4, versículo 28 dice, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. ¿Notan el mismo patrón? No es robar porque está mal. Si una persona deja de robar, perfecto, eso ya es bueno. Pero hasta ahí es pasivo. ¿Notan cómo la vara se levanta un poco más? Primero, deja de hacer lo malo, deja de robar. ¿Y luego qué? Haz lo bueno. Primero, trabaja. Está bien, eso sería la contraparte. Pero es mucho más que trabajar. La motivación es para que tengas algo que compartir. Una persona fácilmente pudiera soportar la herida y dejarlo ahí y no ser bondadoso. El ladrón, como diría el chavo, un ladrón que roba podría dejar de robar. Pero en cambio, Dios dice,
deja de robar, ponte a trabajar y como ya no le quitas nada a nadie, ahora sé el que comparte. Activo, pasivo. No basta la sola paciencia, no basta solo soportar la ofensa. Hay que hacer algo más allá que eso. Esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 49 en adelante. Dice, enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y le preguntaron a Jesús. Prendieron a Jesús, perdón. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano y sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. A Pedro otra vez le faltó la paciencia. Justo como a usted y a mí, en situaciones similares. Nosotros no deberíamos culpar mucho o ligeramente a Pedro. ¿Por qué? Porque hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué haríamos nosotros? Yo creo que yo haría lo mismo. Hubiese hecho lo mismo que Pedro, especialmente si tengo una espada en mi poder. Especialmente si considero que tengo la capacidad de defenderme. Tal vez lo hubiese hecho. Tal vez si considero que lo que están haciendo es tremendamente injusto, porque es la forma en como usted y yo reaccionamos a veces a cosas que son justas pero que no nos gustan. Ahora imagínense cómo es nuestra reacción cuando realmente hay una injusticia. Así que Pedro saca su espada y corta la oreja. Bueno, creo que a Pedro le faltó la paciencia, pero ¿qué hace Jesús? Versículo 52, Jesús le dice, guarda tu espada, porque los que a hierro matan, ¿a qué? A hierro mueren. Jesús sí que es paciente. Jesús desborda de bondad. Eso es bueno. A propósito, ¿ustedes sabían que lo que Jesús citó ahí era parte de la ley? El que a hierro mata, a hierro muere. Ojo por ojo, diente por diente. Si tú has derramado la sangre de una persona, de un hombre, la tuya tiene que ser derramada. Eso era lo que decía la ley. Y a propósito, ¿ustedes sabían que tu pecado y el mío tienen la capacidad de poner impaciente a Dios? De hecho, no solamente saca la paciencia de Dios, sino que dice que lo pone o que saca su ira. Y eso es diferente. Pero ¿por qué Dios no ha hecho algo al respecto? ¿Por qué es que aún seguimos respirando y hablando de estas cosas? Porque Dios es paciente, porque Jesús es paciente. Es la diferencia entre Él y nosotros, que no debería ser una gran diferencia, porque después de todo deberíamos parecernos tanto a Él, aún en estas cosas. Y su paciencia, la paciencia de Jesús no está determinada por su valor, por su valentía o por su capacidad de defensa. En el versículo 53, en ese mismo episodio, Jesús le dice a Pedro, ¿crees que no puedo acudir a mi Padre? Y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles. Otras versiones dice 12 legiones de ángeles. Y luego añade en el versículo 54, pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Nosotros podríamos decir lo mismo, es que esta situación es difícil y esta persona me la ha hecho ya un par de veces. Pero entonces, ¿cómo pudiéramos reflejar el verdadero amor? ¿Notan? Jesús no solo fue paciente, a diferencia de Pedro, sino que decidió ser bondadoso, decidió hacer algo bueno por nosotros. Ese día en Getsemaní no solo pasó por alto la ofensa, sino que siguió su travesía hacia la cruz. ¿Saben una legión por cuántos hombres estaba compuesta? En el ejército romano, una legión estaba compuesta por 6,000 soldados. 6,000 soldados. Multipliquen eso por 12 y tenemos una cuenta de 72,000 hombres. ¿Ustedes se imaginan donde Jesús hubiese optado por eso?
¿Qué hubiesen hecho 72,000 hombres de guerra en ese monte? Pero no estamos hablando de hombres, ¿cierto? Dulces ángeles. ¿Saben? En el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 35, leemos esto. Esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. ¿Imaginan ahora 72,000 ángeles que hubiesen podido hacer esa noche o esa tarde? A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. ¿Notan lo que hubiese pasado si Jesús no es paciente y si Jesús no decide dar bondad? ¿Qué hubiese pasado con Pedro? ¿Qué hubiese pasado con los hombres que le seguían? ¿Qué hubiese pasado con los hombres que le condenaron? ¿Qué hubiese pasado con usted y conmigo? No tendríamos esperanza. ¿Saben qué salvó a Pedro, a usted y a mí? No es el poder de 72,000 hombres armados, fuertemente armados. Es un Salvador que decidió ser paciente y bondadoso. ¿Pueden medir ahora el poder de la paciencia y la bondad? ¿Cómo es que nosotros seguimos diciendo que no tienen poder? ¿Cómo es que nosotros seguimos pensando que entre más pacientes somos, más nos la van a hacer? ¿Cómo podemos seguir pensando de esa manera? ¿Dónde está la diferencia? ¿En serio creen que no hay poder en la bondad? Si no hubiese poder en eso, Jesús no nos hubiese mandado a hacerlo. Y el mundo va a seguir sin esperanza y el mundo va a seguir destruyéndose, al menos que usted y yo tomemos estas cosas como verdaderas armas de guerra. Eso es cierto. No son palabras que están escritas ahí porque funcionan o se escuchan bonito. Realmente es poder. Es lo que aún mantiene el mundo en órbita. Si Jesús actúa diferente, todos estuviésemos perdidos. Pero gracias a nuestro Salvador, Él fue paciente y dio bondad, aún con aquellos que le estaban condenando a la misma muerte. La decisión también es nuestra. Podemos sacar nuestra espada y ser como címbalos que retiñen. Podemos sacar lo peor de nuestro corazón y ser tambores que simplemente resuenan. Podemos ser pacientes, bondadosos y producir melodía donde quiera que estemos, donde quiera que Dios nos coloque. Hay una tremenda diferencia. Y lo que Pablo nos dice y lo que Dios nos dice es que en medio de el conflicto y el caos que es el mundo, usted y yo podemos dar melodía, siendo pacientes y siendo bondadosos. ¿Qué es amor? Amor es ser pacientes y bondadosos. Y el mundo lo necesita y nosotros podemos ofrecerlo. Y la razón por la que podemos ofrecerlo es porque ya lo recibimos. Así que si tú quieres conocer el verdadero amor y quieres amar de verdad, yo te invito a que lo hables con Dios esta mañana. Que medites en estas palabras, que las abraces, que las hagas parte de tu vida. Y que tomemos un momento para hablarlo con Él. Así que inclinen sus rostros, por favor, y me acompañan en un momento de oración. Puedes cerrar tus ojos y eso te ayuda a estar mejor concentrado
concentrada, porque este es un tiempo entre tú y Dios y queremos que así sea. Las Escrituras enseñan que la máxima expresión del amor de Dios hacia su creación especial, hacia cada uno de nosotros, fue el enviar a su Hijo a morir en la cruz, justo donde usted y yo deberíamos haber estado. Así que yo tengo una pregunta para ti esta mañana. ¿Tú ya has experimentado esa clase de amor? ¿Experimentaste ese amor que desbordó en una cruz por ti? ¿Que no se reservó absolutamente nada? Si tú conoces ese amor, si lo has experimentado, si lo has atesorado en lo más profundo de tu corazón, yo quiero pedirte que levantes tu mano. Si tú has abrazado el sacrificio de Cristo en la cruz y lo has aceptado como Salvador personal, levanta la mano. Gracias, gracias, gracias. Veo que algunos de ustedes tal vez no están seguros de haber tomado esa decisión. Y lo que las Escrituras enseñan es que si tú no has conocido ese amor real, tú tampoco puedes amar. De hecho, el apóstol Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que si tú quieres empezar a amar, si quieres empezar a aplicar esos conceptos y esos principios en tu vida, primero necesitas dar el primer paso. Y el primer paso es conocer a Jesús como Salvador personal. Y si esta mañana tú quieres dar ese paso, yo tengo una buena noticia. Jesús ha sido paciente y ha esperado hasta este día para que tú le puedas conocer. Y ha preparado a personas, hay personas aquí en este pequeño grupo dispuestas a guiarte a través de las Escrituras para que tú empieces hoy una relación personal con Cristo, con tu Salvador, para que tengas la seguridad de pasar la eternidad a su lado y para que puedas empezar a disfrutar del amor y de la vida abundante que solo Él nos puede ofrecer. Así que si hay alguien esta mañana que no ha tomado esa decisión y quiere hacerlo, yo quiero pedirle que levante la mano. Y con su mano levantada alguien se va a acercar y te va a llevar y van a hablar de estas cosas. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que con mano levantada diga, yo quiero que alguien me explique cómo es esto de aceptar a Cristo? ¿Hay alguien? Levanta la mano. Padre, yo quiero darte muchas, muchas gracias porque fuiste paciente conmigo. Y ahora mismo estoy pensando, ¿cómo es que a veces me cuesta ser tan, o incluso paciente mejor con otros? No hay comparación lo que tú soportaste por mí a lo que yo pueda aguantar por mi hermano, por mi prójimo. Así que te doy gracias por haber tenido paciencia conmigo, por haberme esperado, por incluso haber tenido paciencia en mi caminar contigo, de no ir tan rápido y de a veces tomarme tanto tiempo e incluso de que casi por más de 20 años aún hay cosas con las que sigo luchando, pero tú sigues ahí. Gracias. Y Rey, mi oración para conmigo y para con mis hermanos esta mañana es que nosotros entendamos de una vez por todas que esto no es nada de debilidad. Tú no tomaste venganza, no porque no estuvieras en condición de hacerlo. De hecho, pudiste haber descendido de la cruz y no lo hiciste. Podías haberlo hecho. Eres Dios, tienes el poder absoluto. ¿Cómo es que tú pudiste verlo como una hazaña de valor y nosotros no? Yo necesito, Rey, que me ayudes a hacerlo realidad en mi vida.
Y sospecho que algunos de mis hermanos están pidiendo lo mismo. Yo te ruego que escuches nuestra oración. Padre, que esta semana nosotros podamos ser tan intencionales que si es verdad que tenemos una lista en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros empezamos a aplicar paciencia y bondad con esas personas. Te ruego que nos ayudes, Señor. Y coloco en tus manos, Padre, el tiempo de creciendo juntos. Gracias por habernos permitido tener este espacio esta mañana y gracias por cada persona que has traído, porque no es casualidad y porque has esperado este momento para ponernos este desafío, Señor. Y si nos pones este desafío es porque sabes que hay poder en nuestras manos, poder que podemos usar para darte a conocer y para transformar el mundo en el que nos has puesto, Señor. Muchas, muchas gracias. Oramos en el nombre de tu Hijo. Amén.